Estoy que doy piruetas, cuentavientes, ahorita. Miren, no lo puedo creer a quién tenemos en el estudio. Es que no puedo creer. Espero que muchos de ustedes que llevan oyendo este programa 19 años se acuerden de ella. Porque hace como un mes o 2 meses le digo a Rebeca, ¿dónde está Ángeles González Gamio? Muy ocupada. Y entonces me dice, no, es que no está, que está de viaje, que si no puede. Y yo, es que hay que traer ya a Ángeles González Gamio. Esta mujer es la cosa más espectacular que van a oír en su vida. No es doctora, no es terapeuta. Ángeles González Gamio es historiadora, es periodista, es escritora y ahí les va, es cronista de la Ciudad de México. Y te voy a decir, Ángeles, de dónde salió esto. Ahí te va. Me dice el otro día una de mis hijas, oye, ma, pero entonces algo me preguntó de la Ciudad de México y empiezo. No, mi amor, es que te voy a explicar. La colonia Condesa, que se llama Hipódromo Condesa, se llama Condesa porque era de una condesa. Y me voy a contarle todo el cuento que me contaste tú a mí. Y entonces me dice, ¿pero por qué sabes tanto? Y yo, porque yo tengo una amiguita que se llama Ángeles González Gamio, que se sabe la historia de la Ciudad de México y de México de pe a pa. Qué bonito. De ahí salió que vinieras otra vez. Ay, mira, oye, pero lo que me admira es tu memoria, porque eso te lo he platicado, no sé, yo creo que hace 8 años, o no sé cuándo fue la última vez que vine, pero hace mucho. Qué maravillosa memoria tienes. No, es que bueno, hay cosas que a uno le interesan y se le graban y otras que nunca me acordé. Pero qué felicidad que estés aquí. Esta es una clase, cuentavientes. O sea, yo la voy a presentar y me voy a callar. Yo estoy en una clase y ustedes también. Cuéntalo todo, 700 años de la Ciudad de México. Así es. Arráncate como hilo de media. Bueno, mira, hace 700 años, no, la fecha exacta no se sabe, no importa. Se calcula que alrededor del 1325 había llegado esta tribu, que fue la última que vino del norte, los llamados mexicas. Uh-huh. Y entonces nadie los quería. Aquí estaba todo poblado alrededor de los lagos. Acuérdate que esos eran 5 lagos maravillosos. Y entonces era una zona riquísima, ¿no? Con tanta agua, rodeada de montañas que habían sido volcanes, con bosques, donde había venados, donde había liebres, una vida riquísima. Era una zona riquísima. En los lagos había peces, llegaban patos, ¿no? Silvestres y migratorios. En fin, entonces eso había llevado a que se instalaran muchos grupos. 6 tribus que habían venido del norte antes que los mexicas. Y ya estaban instalados alrededor. Que te voy a decir una cosa, lo que es fascinante de esta ciudad. Por eso yo digo que es una ciudad de ciudades. Esas poblaciones todavía existen y son la mayoría, y son delegaciones. Bueno, ahora les llaman alcaldías. Pero a ver, ¿cuáles eran? Xochimilco, Azcapotzalco, Tláhuac, Mixcoac. Todas esas poblaciones ya existían. Y si tú vas a esos lugares, ¿no? Yo, gracias a los cronistas locales, he conocido esos lugares, que por eso los saqué en los programas de televisión que hice para Canal 11, uh-huh. Crónicas y Relatos de México, que están ahí en YouTube. Hice 64 programas sobre toda la ciudad. Vayan a verlos. De lugares fascinantes que conocí a través de mis cronistas, en donde, fíjate, esos lugares que son de hace 700 años, que después se volvieron, después de la conquista, se vuelven villas, porque normalmente se le daba el nombre de villa a lo que era más que un pueblo, pero todavía no llegaba a ser ciudad. Entonces, ciudad nada más había una Ciudad de México, que estaba en lo que ahora llamamos centro histórico. Eso fue la Ciudad de México hasta mediados del siglo XIX. Eso era la Ciudad de México. No, pero a mí me dices calles. ¿De dónde a dónde era? El centro histórico, la Ciudad de México. La Ciudad de México era, digamos, podría decir caballito, porque ya no está el caballito ahí, de lo que es Bucareli, donde empieza el Paseo de la Reforma, donde junto a la Alameda, ajá. De la Alameda a anillos de circunvalación, ajá. Y de lo que ahora sería Avenida Chapultepec, ajá. Hasta la calle de Perú. Eso era el diámetro de la Ciudad de México. Paréntesis. A ver, los que trabajan, viven, circulan, imagínense si eso era la Ciudad de México, ¿qué había en Santa Fe? Eran lomas, era un lomerío, era un lomerío que era parte de una encomienda, ajá. Que le tocó a la hija de Moctezuma, a la gran Tecuixpó, Isabel, que tuvo 5 esposos. Ajá. Isabel era una consentidísima, porque era la hija consentida de Moctezuma, y se le encargó Moctezuma a Cortés. Y entonces Cortés la bautizó. Bueno, primero la casaron, fíjate, la casaron con Cuitláhuac,
que se muere de viruela, ¿te acuerdas? El emperador que va a sustituir a Moctezuma. Y después de que se muere Cuitláhuac, la casan con Cuauhtémoc. Cuando atrapan a Cuauhtémoc, que es cuando cae Tenochtitlan, va con el Tepuixco, que es su esposa, una chiquilla de 12, 13 años. Y entonces se la lleva a Cortés y la bautizan como Isabel de Moctezuma. Y entonces al poco tiempo la casa con un español. Entonces va a tener ella 3 esposos españoles y 2 esposos mexicas, o sea, 5 esposos. Y entonces le da una encomienda que era lo que eres Polanco, la hacienda de los Morales, Santa Fe, todo eso era parte de la encomienda, o sea, la propiedad de Tecuixpo, de Isabel de Moctezuma. O sea que Santa Fe eran terrenitos de las miles de hectáreas que tenía Isabel de Moctezuma. Entonces, había 7... 6 ciudades muy importantes. Ajá, alrededor de la Ciudad de México. A la orilla de los lagos, digamos. Exacto. Entonces, estaba la Ciudad de México y alrededor, bueno, todavía no existía, en ese entonces, cuando estoy hablando, no existía la Ciudad de México todavía. Eran estas poblaciones que te dije que estaban alrededor de los lagos. Cuando llegan los mexicas, que nadie los quiere, los corren de todos lados, están un tiempo en Chapultepec, los corren. Y entonces les dicen, miren, váyanse a esos islotes que hay en medio de los lagos. Y en esos islotes, ellos se encuentran, yo creo que ya estaban tan cansados de peregrinar, llevaban 200 años peregrinando, que sus sacerdotes dijeron, ya encontramos la señal que nos dijo nuestro Dios, ya encontramos el águila parada sobre un nopal. Entonces aquí nos quedamos. Entonces empezaron a rellenar esos islotes y en 200 años hicieron una de las ciudades más impresionantes del mundo, que aparte era un imperio, que tú sabes que llegó a controlar hasta lugares tan lejanos como Guatemala. Acabó controlando y pidiéndoles tributo a todas esas poblaciones que lo habían expulsado de alrededor de los lagos y bueno, se siguieron porque unos guerreros extraordinarios. Pero fíjate, gracias a eso pudieron ganar los españoles tan pronto, conquistar la ciudad, porque claro, todos esos pueblos a los que tenían subyugados les tenían que pagar tributos, y esos tributos incluían gentes para sacrificios humanos. Entonces, pues, muchos grupos odiaban a los mexicas, ¿no?, de Tenochtitlan. Entonces, por eso se unieron a Cortés para conquistar la Ciudad de México. Por eso pudo caer la Ciudad de México, porque llevaban miles de aliados, entre los tlaxcaltecas, texcocanos, huejotzingas. Entonces, esa ciudad maravillosa que cuando la vieron los españoles de lejos, cuando venían bajando por la montaña, dijeron, ¿qué es esto, oye? No puede ser. Esta ciudad parece la de los cuentos de Amadís. Porque imagínate, en medio de los 5 lagos de colores, se levantaba esta ciudad con pirámides enormes, con palacios, todos pintados de colores, cruzada por canales, por los que surcaban miles de canoas. Dijeron, esto es un sueño, tenemos que llegar ahí. Porque Moctezuma no quería que llegaran, por eso les mandaba regalos para que se fueran. Pues entre más regalos les mandaban, más veían los tesoros que tenían Tenochtitlan y más querían llegar, ¿no? Y bueno, pues así surge. Entonces, finalmente, después de la conquista, que es en 1521, cae la ciudad, pero queda, imagínate cómo queda, después de un sitio de 90 días, en que fue algo de lo más sangriento del mundo. Las crónicas de los propios mexicas, que las tradujo Miguel León Portilla, las crónicas que lo publicó en un libro que se llama La visión de los vencidos, que es muy famoso. Tú lo has de haber estudiado, todo el mundo lo hemos estudiado. Bueno, ahí ellos dan su visión, ¿no? Y dicen los mexicas, hemos quedado destrozados, nuestras almas tienen agujeros, estamos comiendo salitre de las paredes, gusanos. Era una derrota terrible, ¿no? Entonces la ciudad queda llena de cadáveres entre las aguas. Fueron destruyendo templos para que no volvieran a establecerse ahí los mexicas. Y para no hacerte cuento largo, entonces, pero dice Cortés, bueno, aquí vamos nosotros a hacer la ciudad española. Y sus capitanes le dicen, pero estás loco, capitán, esto está en el agua. No, hay tantos lugares bonitos, ya vimos Coyoacán, porque habían pasado por Coyoacán, vamos a Coyoacán o a Tacuba. Hay muchos lugares aquí donde podemos hacer la ciudad. ¿Por qué aquí? Porque esto es el símbolo de un poderosísimo imperio. Entonces, en toda esta zona enorme, que ahora llamamos Mesoamérica, a este lugar lo tienen identificado como la sede de un imperio, y yo quiero aprovechar eso. O sea, que aquí hacemos en la Ciudad de México. Vámonos a Coyoacán, los jefes, y mandamos a todos los derrotados de los indios a que limpien la ciudad, a Tenochtitlan, de los cadáveres y de todo, y aquí vamos a hacer nuestra ciudad. Y entonces tardaron como 2 años y medio en limpiar todo eso, y ya entonces finalmente
trazaron la ciudad española, que fue básicamente una traza que tenía Tenochtitlan, que era muy buena. Y ahí Cortés regresa a hacer la Ciudad de México. Ya estamos hablando del siglo XVI, alrededor de 1524, 23, 24. Ajá. Y empieza a repartir solares entre sus conquistadores. Pero fíjate qué interesante. Pero espérame esto. un segundo. Entonces, lo que tú estás diciendo es lo que hoy conocemos como, a ver, voy a tirar nombres: Madero, Isabel la Católica, Palma y Donceles, el Zócalo, todo ese perímetro. Ujú. Imagínenselo lleno de sangre, cadáveres, Destruido totalmente. escombros, destruido. Así es. Limpian todo eso y entonces ahí es donde empiezan a construir. Ok, nada más quería tener eso claro. Perfecto. Continuamos, maestra. Pero fíjate tú lo que es interesantísimo, es que va a establecer las principales, digamos, instituciones en el mismo lugar donde estaban las de Tenochtitlan. Porque en el Palacio Moctezuma va a reconstruir lo que ahora es el Palacio Nacional. Ahí sí, la sede del gobierno de México desde que era Tenochtitlan. Wow. Después decide, oye, hay que hacer la catedral. Pero resulta que el Templo Mayor era tan enorme y tan masivo. Acuérdate que eran 7 templos uno encima del otro. Que haberlos destruido lo suficiente para poder construir encima de la catedral era difícil, hubieran tardado años. Y ya le surgía una iglesia. Entonces por eso lo hicieron a un lado. Pero fíjate, hasta 1914 se afirmaba que el Templo Mayor estaba debajo de la catedral. Hasta que se demolió una casa en la esquina de Justo Sierra, en lo que es Justo Sierra y Argentina, y un joven arqueólogo llamado Manuel Gamio, que sabía que la ciudad de Tenochtitlan estaba abajo, fue a ver esos escombros y dijo, oigan, esto es el Templo Mayor. Porque encontró una gran cabeza de serpiente, encontró una alfarda, una escalinata, y dijo, pero está loco, joven, el Templo Mayor está abajo de la catedral. No, esto es el Templo Mayor. Y él había estudiado mucho los códices donde pintaban su Templo Mayor y las descripciones de los españoles, que lo describían a detalle porque les impresionó. Dijo, aquí están todas las características, miren. Dijeron, es verdad, es el Templo Mayor. Pero hasta ese ¿En momento, qué año se encontró el Templo Mayor? 1914, lo descubre Manuel Gamio, mi abuelo. ¡Cállate! ¡Ay, tu abuelo! Mi abuelo, que yo escribí Guau. su biografía. ¿Cómo? Lo conocí, claro. No, un personaje, te hubieras enamorado de él. Entonces tu abuelo descubre, El Templo no Mayor. está abajo de la catedral, está a un lado. Está a un lado. Y es este. Y entonces se queda como un pequeño museo de sitio por años hasta que descubren Coyolxauhqui, ahí a un ladito, en una excavación de la Compañía de Luz, en 1978, el gran monolito ese de la diosa lunar. Y entonces López Portillo decide, vamos a demoler todas las casas que están arriba para que salga el Templo Mayor. Fue un escándalo, porque había casas muy buenas, virreinales, ¿no? Dijo, no me importa, hay muchas otras casas virreinales, pero Templo Mayor hay uno. Se demuele, porque yo tengo el poder para hacerlo y lo hago. Y lo hizo. Entonces, encontraron tantas cosas que por eso hicieron ese museo del Templo Mayor precioso, que los que no lo conozcan, vayan a conocer, por favor, que tienen todos los tesoros que han encontrado ahí en el Templo Mayor, ¿no? Entonces, bueno, pero si tú te fijas, entonces, volviendo a la Ciudad de México, los poderes principales siguen ahí. Por eso el centro histórico, el Zócalo, es el corazón de todo el país. Yo es lo que digo, por eso sigue siendo el corazón, siempre lo fue y lo sigue siendo. Y luego ya empieza, pero fíjate, se queda como Ciudad de México hasta mediados del siglo XIX. Nada más. Ya lo que son todas las colonias que estabas hablando, Santa María, San Rafael, todas esas, eran ranchos. Para ahí, para ahí, para ahí. Entonces, quedamos, esa es la Ciudad de México. Todo lo que está alrededor eran ranchos. Ahí nos Ranchos, quedamos. ranchos y haciendas. Ok. Así es. No me voy a hacer antes de meterme ese tema, no voy a hacer una pequeña observación. Que desde que era Tenochtitlan, ya era de las ciudades más grandes del mundo, ¿eh? Siempre ha sido de las ciudades más grandes del mundo. Siempre. Se calcula que tenía como 200,000 habitantes, pero ese es otro tema para otra parte. Entonces, vamos ahorita a eso. Entonces, a mediados del siglo XIX, estamos a mediados del siglo XIX, ya somos independientes, ya somos un país independiente, ya están las luchas entre los liberales y los conservadores, y entonces la ciudad empieza a crecer muchísimo, ¿no? Y entonces empieza a desbordar, y entonces un arquitecto de la Academia de San Carlos, que fue la primera academia en el continente americano, dice, bueno, vamos a irnos sobre el potrero
de la Horca y vamos a hacer una colonia, un fraccionamiento, algo moderno. Ya tenemos que ser modernos. Pero espérame, ¿cuál es el potrero de la Horca? Lo que ahora es, donde es el monumento de la Revolución. No, ese era el potrero de la Horca. Se llamaba el Potrero de la Horca, que era un campo, era un ranchito, Ajá. un ranchito que se llamaba, que tenía potreros, se llamaban los lugares donde estaban, digamos, los caballos, ¿no? Sí, Los sí, potreros, sí. ¿no? Los guardaban los animales, los potreros. Se llamaba de la Horca porque habían ahorcado un tipo ahí. No. Así se llamaba, el Potrero de la Horca, se le quedó el nombre. Entonces, ese arquitecto diseñó una colonia muy modernista y dice, aquí voy a invitar a todos los arquitectos, ¿no?, de la Academia de San Carlos, que ahí se estudia la carrera de arquitectura, que hagan sus casas con un concepto moderno. Y entonces abre esta pequeña colonia que ahora se llama La Tabacalera, Ya. que es la que está alrededor del Monumento de la Revolución. Sí, sí, sí. Pero por una cosa, los malvados arquitectos no construyen sus casas, algunos sí, otros no. Total que nunca agarra muy bien la colonia. Pero entonces unos fraccionadores listísimos dicen, a ver, pero junto está la hacienda de San Rafael, el rancho de San Rafael, también llamado El Cebollón. Y esos terrenos magníficos, tienen agua y todo, y está a un lado de la calzada de Tlacopan, que ahora es la calzada de Tacuba. Ok. Muy bien ubicado. Entonces, vamos a desarrollar eso y vamos a hacer un súper fraccionamiento fregoncísimo. Y ahí nos chupamos y integramos a la colonia esta de los arquitectos que nunca ha pegado. Ujú. Y así lo hacen. Entonces, las primeras que empieza a desarrollarse es la colonia San Rafael. Y junto estaba el rancho Santa María, que se va a hacer la colonia Santa María de la Ribera. Un poco más modesta que la San Rafael. Ujú. La San Rafael se hicieron grandes residencias. Todavía puedes ver, si pasas por la San Rafael, todavía ves unas mansiones divinas. Y las famosas privadas, ahí surgieron las famosas privadas, que son esas callecitas que tienen casitas a los lados, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno, que todavía hay algunas, no sabes la privada roja, qué belleza es, y la privada blanca. Bueno, entonces ahí se empieza a desarrollar esta colonia muy elegante, y después se siguen con la de Santa María, el rancho Santa María. Pero ahí ya son terrenos más pequeños, entonces ya es como más tipo clases medias, profesionistas y eso. Y lo ves en la arquitectura de la colonia, lo que queda, ¿no? Pero esa colonia le pone una cosa muy encantadora, que es ese jardín central, y con el kiosco famoso, que ese kiosco se hizo para que fuera la pieza que representara a México. Nunca he entendido por qué un kiosco morisco, en la famosísima exposición que hubo en París en 1989, una exposición mundial. Se Sí. desmontó y se lo llevaron. Exacto, se hizo así, desmontable, porque era lo que estaba de modísima. Es una estructura como la de tipo la Torre Eiffel, por eso la podían desarmar. Se lo llevaron, fue la gran exposición, lo trajeron y lo pusieron en la Alameda, donde ahora está el monumento, el hemiciclo Benito Juárez. Ahí estaba el kiosco morisco. Y ahí en el kiosco morisco se hacían, entre otras cosas, los sorteos de la lotería. Y había baile y todo. Hasta que Porfirio Díaz decide mandarle a hacer un monumento elegantísimo a Porfirio Díaz, a Benito Juárez. Y entonces deciden volver a desmontar el kiosco y llevárselo a la colonia Santa María y colocarlo donde está. Que de ahí esperamos que no lo muevan. Porque es el símbolo, ¿no? Bueno, La entonces Santa María. así nace la San Rafael y Santa María En la Santa María, Ribera. Exactamente. ¿Por qué es la Ribera? Porque está a la ribera del... Era la calzada la calzada México-Tacuba, que todavía existe. Por ahí bajaba un acueducto, muy importante. Y del acueducto siempre escurría agua y se hacía un rito, un pequeño río, Sí. a un lado. Entonces estaba la ribera que es ir al lado de Sí, la sí. ribera del río. Santa María de la Ribera, que estaba a la ribera del río. Ok. Entonces, bueno, era muy buena ubicación, porque aparte justo al acueducto y todo, ¿no? Y Pero entonces, ¿quién vivía en estas colonias, en la San Rafael y en Santa María la Ribera, en aquella época? ¿De qué año estamos hablando? estamos hablando a partir de 1861, mediados del siglo XIX. Ajá. Y durante todo el siglo XIX, toda esa mitad del siglo XIX, se va desarrollando, poco a poco, las familias ricas que tenían sus casonas coloniales en el centro, sus casonas barrocas, ya les quedaban muy grandes y hasta se sentían que estaban fuera de moda completamente. Entonces querían una casa francesada, porque recordemos con Porfirio Díaz, en Porfiriato queríamos ser franceses. Es cuando surgen colonias, por ejemplo, como la Roma. No, ahorita como la hablamos de Juárez. eso. Y fíjate, que tú ves casas ahí, que son, ves fotos de esas colonias de principios del siglo XX y hazte cuenta que estás viendo colonias de París. 100%.
Siempre. A ver, entonces, después de Santa María la Ribera, ¿qué nace? Se empieza a desarrollar lo que va a ser la colonia Juárez, a un lado de la calzada de Bucareli, que era elegantísimo el paseo de Bucareli. Sabes que puedes ver todavía en la casona de los Cobian, que es lo que ahora es la Secretaría de Gobernación. Claro. Una mansión divina. Así eran todas las casas que estaban ahí. Es que hemos tenido un afán destructor que no lo puedes creer, ¿verdad? Yo no puedo creer que me digas que Bucareli era una avenida elegantísima. Elegantísimo. Y no puedo creer el trabajo tan pobre y precario que han hecho los gobiernos de la Ciudad de México para preservar esta ciudad. Así es. Bueno, es que de veras, ¿sí? ¿Cómo lo puedes creer? Bueno, antes de conocer el famoso edificio Vizcaya, que es precioso también ahí en Bucareli, que es un cuerpo como de 4 edificios con su calle central, divino, donde vivía Pitamor y muchos artistas viven ahí. No sabes qué departamentos de 300 metros con vitrales, lo más bonito que has visto. Ahí ya los vecinos se han unido y lo han estado recuperando, porque ya han ido comprando. ¿Sabes lo que arruinó enormemente el centro y esas colonias? Las rentas congeladas. En los años 40, por la Guerra Mundial, en muchos países del mundo se emite un decreto de congelación de rentas que prohíbe que tú puedas subir la renta, nada. Era un decreto de emergencia por la guerra. Entonces, en los otros países, cuando pasa la guerra, se quita ese decreto. Pero en México se queda 50 años. Entonces, ¿qué pasaba? Que alguien que tenía, ¿no? Que rentaba su edificio de departamentos o su casona, que eran lo que vivían, ¿no? De su renta y eso, de repente no pueden subirle un peso a la renta. Y pasa 1, 2 años, 15, 10, 20, y de repente de renta no reciben ni siquiera para pagar el agua, digamos, ya no digas el predial. Entonces, ¿qué hacen? Pues las van abandonando. Entonces, los que las viven, como no son dueños, las van partificando, se van a vivir toda la familia, se van volviendo unas vecindades y unos lugares terribles, terribles, ¿no? Sí, sí, y entonces, finalmente, pues ya lo que sale más económico en los años 40 es destruirlas y hacer una porquería funcionalista con muchos localitos y cosas que te deje dinero, ¿no? Y el gobierno... Fue Manuel Camacho el que finalmente en 1992 se atrevió a quitar el decreto de rentas congeladas, porque se sentía que era una cosa contra el pueblo. Hoy yo conocí varios departamentos, casas en el centro, mansiones que pagaban 2 pesos de renta. Sí, sí, sí. Qué locura. Pues, no, es que eso es algo, ¿no? Una burla. Bueno, entonces eso lleva a mucha destrucción, ¿no? Pero bueno, entonces se empiezan a desarrollar, ya estamos hablando de la época del Porfiriato, que ya es una época de bonanza, con una mentalidad moderna. Todavía no existe lo de la renta, nada de el decreto de congelación de rentas. Entonces las familias van creciendo y ya los hijos se quieren ir a lugares más modernos y con la nueva arquitectura tipo parisino, ¿no? Que era la moda. Muchos hacen sus casas con mansardas. La mansarda es ese techito de teja inclinado para que escurra la nieve. Muy importante en la Ciudad de México, ¿no? Sí, claro, como neva todos los años. Casas con mansardas. Claro, qué joya. Oye, pero entonces, después de la Juárez, ¿cuál es la siguiente colonia que nace? Después, la Cuauhtémoc. La Cuauhtémoc, que era otro rancho. Era otro rancho. Eran ranchos, eran terrenos de rancho, terrenos agrícolas, digamos. ¿no? Pero, y empieza también paralelamente, que fue muy importante, a desarrollarse el Paseo de la Reforma. Porque recordemos que el Paseo de la Reforma nace como una pequeña calzadita que manda a hacer Maximiliano para que lo conecte con una vía rápida con el castillo de Chapultepec. O sea, Maximiliano se mandó a hacer su eje vial. Sí. Exactamente. Para llegar bien rápido a el centro de la Ciudad de México. Exacto, porque él decía, mira, cuando llegan él y Carlota, se instala en el Palacio Nacional, ¿no? Pero entonces, esto es un cochinero, man, qué cosa. Porque aparte, recordemos que en esa primera mitad del siglo XIX hubo 52 presidentes. Entonces, fíjate lo que el Palacio Nacional le vía a uno, vía a otro, no le hacía nada de mantenimiento, nada de obras, era un cochinero. Y dijo, no, aquí está espantoso esto, Dios mío. Y entonces, un día le enseñaron el castillo de Chapultepec y dijo que había sido a la escuela del colegio militar. Dijo, no, esto es lo que yo quiero, un castillo, como el que yo tenía en Miramar. Sí, claro. Vio la vista divina. Dijo, no, llamó a los ingenieros, a sus jardineros, a todo, arreglenme esto divino. Yo me vengo a vivir aquí, pero voy a trabajar en el Palacio Nacional, que ya se llamaba, entonces se llamaba el Palacio Imperial. Todo se volvió imperial. Entonces voy a ir, pero quiero una vía más corta. Pues tenía que ir por todo Bucareli, luego subir por la avenida Chapultepec hasta llegar al castillo.
Y entonces mandan a hacer esta calzadita, que nadie le daba mayor importancia. Pero claro, ya durante el Porfiriato, que se empieza a desarrollar la colonia Juárez, la Cuauhtémoc, ya le ven la posibilidad enorme a esa calzadita que se haga una calzadona. Y entonces empiezan a fraccionarle y a hacer grandes lotes, unos días donde vivía la abuela. Claro, es que no, les estaba contando a Ángeles que la abuela de Spider-Man, cuentavientes, doña Cecilia Camus, su casa era donde hoy está el Hotel Marisabel Sheraton. Claro. Qué divino. Imagínate la casa. No, ya me imagino. Y entonces me contaba mi mamá Ceci, que aparte murió de 98 años, que el plan era subirse a la carroza y andar en la carroza de arriba para abajo en Reforma, para ver gente y para que te vieran a ti. Nada más. Para ligar. Sí, claro, Exacto. Claro. Y los muchachos iban a caballo, Sí. a un lado. ¡Qué Y saludaban joya! A las chicas que iban en sus carruajes abiertos. Y así se hacían los flirts, los coqueteos y los ligues. Y era la manera de ligar. Sí. Bueno, pero entonces, fíjate, muy listos. Entonces, no, esa tenemos que hacer una avenida elegantísima, porque es muy ancha. Entonces, hacen unos grandes lotes que les venden a esas familias riquísimas y les dicen, oigan, pero a ver, les proponemos una cosa, su lote gigantesco, déjenos una parte en el frente de 20 metros cada uno y les vamos a perdonar el predial de esta parte durante 10 años. Ajá. ¿Para qué? Para hacer los camellones maravillosos que tiene el Paseo de la Reforma. Porque era nada más la avenida en medio, era nada más una avenida. Pero, espérense, antes de que fraccionen, déjenos esto. Y los ricachones dicen, pues sí nos conviene porque va a ser una avenida más elegante. Inspirada un poco supuestamente en los Campos Elíseos de París, Sí. que es más bonito en nuestro Paseo de la Reforma, en mi opinión. Bueno, y entonces así se empieza a desarrollar esa zona elegantísima. Así se va ya también la colonia, atrás van desarrollando la colonia Juárez, la colonia Cuauhtémoc. Así fue la historia. No, nos tienes que platicar, porque sé que a lo mejor muchos de ustedes que escuchan este programa, a lo mejor de casualidad viven en la Condesa o viven en la Roma, que ahora están más caras que nunca. Sí. ¿Por qué se llama la Hipódromo Condesa? Y la Roma, ¿por qué se llama Roma? ¿Y qué onda con todas estas casas que parecen francesas? La Condesa, que es el Hipódromo Condesa, ¿no? Porque, bueno, estaba en los terrenos, todos esos terrenos pertenecían a una hacienda de una condesa. ¿Qué? Todos esos terrenos. No, es que eran unas propiedades brutales. Había una condesa. Había una condesa, por eso el nombre de la condesa viene porque eran los terrenos de la hacienda de la condesa. Entonces, es esa condesa, ¿no? Pero ahí, fíjate, se va a hacer un hipódromo. Había un hipódromo. En lo que es el Sanborns de los Azulejos, un tiempo estuvo el Jockey Club, el famoso Jockey Club, que una de sus aficiones era la cuestión de los caballos, las carreras de caballos, ¿no? Al estilo, copiando mucho lo europeo, lo francés, ¿no? Y lo inglés. Y otro tiempo estuvo en la Casa del Lago. Pero el hecho es que estos caballeros deciden que hay que hacer un hipódromo, al estilo de los europeos, y compran unos terrenos en Peralvillo. Peralvillo es una zona que está en el centro, junto a Tepito, digamos. Sí, sí. Hacen un hipódromo en Peralvillo y funciona unos años, como unos 15 años, pero en realidad les queda un poquito, les parece lejos a las familias aristócratas, que son las que iban, les parece una cosa medio popular, porque esa zona era popular, ¿no? Y entonces deciden, no, vamos a hacer en un lugar mejor, ¿no? Y entonces deciden aprovechar los terrenos de la condesa, que era enorme, le compran ahí una gran propiedad y hacen su hipódromo, que va a durar también como otros 15 años, no sé, un hipódromo al que iba toda la socialité. Pero ya en los años 20... Pero el hipódromo es la calle de Ámsterdam. Por eso ahí voy. Ok. Ahí voy. Hacen su hipódromo, que ya sabes cómo es la pista, ¿no? Es una pista ovalada, un hipódromo. Y funciona como 15 años el hipódromo. Y un día pues les entra un poco la ambición y dicen, ¿saben qué? Esos terrenos creo que ya no se están aprovechando bien como hipódromo. Yo creo que los aprovechamos y hacemos aquí un fraccionamiento, porque ya iba desatado el crecimiento de la ciudad. Y esta estaba en una super ubicación, ¿no? Fíjate, la ubicación que tenía todavía es una ubicación maravillosa, la de la Condesa, por eso se ha vuelto tan popular. Entonces, no, estaba junto a la avenida Chapultepec, que entonces el famoso acueducto, uno de los accesos muy importantes a la Ciudad de México, que es el centro histórico, ¿no? Y entonces, decimos, ok, pero entonces contratan un arquitecto buenísimo, José Luis Cuevas,
lo van a desarrollar unos empresarios muy exitosos, Basurto y de la Lama, dos ricachones. Y este arquitecto José Luis Cuevas, nada que ver con el artista, con nuestro amigo José Luis Cuevas, dice, oigan, ¿saben qué? ¿Por qué no aprovechamos la pista del hipódromo y aprovechamos para hacer una gran calzada? Y desarrollamos el fraccionamiento alrededor de eso. Y en medio hacemos un parque. Sería algo muy original, muy novedoso. Y de alguna manera nos ahorra, ya no, porque ya está una traza hecha. Bueno, pues órale. Y así surge, por eso la Avenida México, si tú te fijas, tiene esa forma. Es la forma era la pista del hipódromo. Y por eso se le puso a la colonia la Hipódromo Condesa. Porque se hace en los terrenos de la Condesa, en donde estuvo el hipódromo. Pero fíjate lo que eran entonces las regulaciones urbanas. Donde se abre el famoso parque, México, que es precioso, iban a hacer casas. Pero el gobierno municipal les dice, no. Ahí va a ser parque. Tiene que tener el 40% de esta fracción tiene que ser verde, zona verde. Si no, no van a llenarlo todo de casas. Y tiene que tener un mercado, y tiene que tener una iglesia, y tiene que tener escuela y todos los servicios. Bueno, ni modo. Y entonces por eso hacen ese parque maravilloso, que es el Parque México. Ajá. Pero se lo querían echar al plato. Ok, ahí querían haber hecho casas. Y entonces así se desarrolla. Pero ya en esa época, fíjate, los 20, los 30, es interesante porque ahí empiezan a surgir otros estilos arquitectónicos. Los terrenos no son tan grandes como había sido en la colonia San Rafael o en la colonia Juárez, que hicieron esas grandes mansiones. Entonces aquí hacen estas casas más sencillas, más modestas, pero está muy de moda entonces el estilo Art Deco, que es lindo, y ves unos edificios y casas primorosas, las que se han salvado ahí en la Condesa, en Art Deco, estilo Art Deco, claro. Formas geométricas encantadoras. Y ahorita que hablaste de Basurto, pues hay un edificio Basurto. Claro. Sí. Espectacular, donde vivía mi amigo Andrew. Exactamente. Que lo acaban de restaurar todo, de reforzar y todo. Yo acabo de escribir sobre un edificio divino. Exacto, por Basurto. Ajá. Y entonces, bueno, fíjate, es tan exitoso este fraccionamiento que después estos mismos Basurtos, 20 años después, en los años 40, van a ser Polanco. Con el mismo concepto, ya no de hipódromo, porque no había un hipódromo en Polanco, pero de los grandes parques, estas banquetas anchas, jardinadas, que va a ser un éxito también. 20 años después, pero son los mismos, Basurto y de la Lama. Bueno, entonces así se desarrolla la Condesa y la Hipódromo Condesa. Y luego viene la Roma, ¿no? La Roma, que es, de hecho es anterior la Roma a la Condesa. La Roma, mira, hay varias teorías sobre el nombre de la Roma. Yo no vas a pensar en el que viene del barrio de Romita. El pueblo de Romita está ahí todavía en la Roma. Es un enclave pequeñito con su iglesita primorosa, donde, digamos, surge primero, se llamaba Rancho Romita, porque tenía una calzada para llegar a ese rancho, con muchos cipreses. Entonces, un curita que había ahí decidió que con los cipreses, esa calzada parecía a las de Roma. Entonces, por eso le puso Romita a ese barriecito. Entonces, cuando deciden desarrollar ya el gran fraccionamiento, entonces dicen, oye, pues Romita, pues esto va a ser la gran Roma, ¿no? El barrio de Romita va a estar rodeado por la Roma. Otros dicen que para emular a la belleza de la ciudad de Roma. Pero no, yo creo que más bien tiendo a creer eso, porque las calles, por ejemplo, lo que sí se dice es que de los grandes desarrolladores de esa colonia fue este señor, el payaso Bell, que era un hombre riquísimo, un personaje fantástico, que se volvió millonario porque era, hasta Porfirio Díaz dijo un día, oiga, ¿por qué no hace elecciones? Ya, ¿no? Ya he visto muchos años. No me puedo arriesgar, pues estoy segura que si hago elecciones me va a ganar el payaso Bell y van a elegir de presidente. Así era de popular. Porque era un tipo ingenioso y tocaba el botellófono y era gracioso y era un personaje y decía mucho sketch político con mucho ingenio. Entonces hizo muy rico y entonces dicen que las calles de la colonia Roma llevan los nombres de las ciudades donde fue de gira mucho con su famoso circo Orrin, que era un circo famosísimo que hacía giras por todo el país. Y la estrella era el payaso Bell, hijo de unos payasos ingleses que habían llegado a principios del siglo XIX, y él creció en el circo.
Entonces, y entendió muy bien desde niño, aprendió a hacer gracias del circo, pero aprendió la mentalidad del mexicano, esa del albur, La chispa, el la chiste y chispa. todo. Sí. Entonces, era un tipo alto, rubio, muy, muy guapo, un inglés, pero se ponía al tú por tú con palillo y lo desbancaba. No creo que haya conocido a Palillo, pero por ponerte un ejemplo, ¿no? De cómo entendió la picaresca mexicana. Estoy viendo las fotos del payaso Bell en Google, cuentavientes. ¿Ah, sí? Pongan payaso Bell, así Bell como campana, B-E-L-L. Ajá, exacto, sí. Mira. Bueno, su casa del payaso Bell, Marta, hablando de las casas que no, esta afortunadamente no se ha destruido, y ahora es, no sé si han comido alguna vez en el restaurante Casa Bell. En la Juárez. En la Juárez. En la calle de Praga. ¡Claro! Pues Enfrente de la iglesita de En Praga. el este de Praga. Pues esa es su casa. Esa era la casa del payaso Bell. Por eso se llama Casa Bell. ¡Oh, my God! ¡Qué buena historia! ¿Verdad? Y es fantástica la casa. Y entonces por eso le pusieron esos nombres a la colonia Roma. Exactamente. Y ahí se hicieron esas mansiones impresionantes, ¿no? Que todavía vemos como la Casa Lam, Sí, las pocas que se divina. conservaron. Pero todas las casas de esa colonia, sobre todo de la avenida Álvaro Obregón, Ajá. eran así. Bueno, ¿sabes qué? No se hable más. Esto obviamente... Tiene un segundo. Ya, tienes que estar viniendo. No te puedes desaparecer así. No, ni dime. Vamos a hacer parte 2. Sí. Puede ser parte 2, el porfiriato. Es que ese solito es una cosa. Sí, solo Solo el Impresionante. porfiriato. O sea, porque todas esas casas espectaculares de la Roma Sí. son gracias a la obsesión de Porfirio Díaz Exactamente. de querer parecer francés. Exacto. ¿De quién habrá sido Casa Lam? Ni contestes, porque seguro sí sabes. O donde está el Blanco Colima. Todas esas casas, Sí, claro. todas esas ¿No? casas. ¿Dónde está Rosetta? El Rosetta. Esa casita Una encantadora. casa divina. Claro, entonces, bueno, vamos a hacer el porfiriato con Ángeles González Gamio, así se llama en Facebook. Ahora sí que da gira por todo el país. Bueno, voy a dar conferencias del Seminario de Cultura Mexicana. Exacto, y tiene 2 libros extraordinarios. Sí, bueno, entre los 14. Este me lo acaban de reeditar. Lo acaban de reeditar, se llama Tesoros y Secretos de la Ciudad de México y algunas más. Se lo voy a regalar a mis hijas, que estaban muy curiosas de Les va a entender. encantar. Es de Porrúa, Sí, de Miguel Ángel Porrúa. es de Miguel Ángel Y Porrúa, ¿sabes para qué? que lo Son busquen. pequeñas crónicas en donde hablo de todos los edificios más importantes de la ciudad y siempre recomiendo algún restaurante o cantina o hasta pulquería cerca para que vayas a comer. Y entonces te sirven también como una guía de la ciudad. Claro, sin duda. Ese es el-